o una maratón? Yo creo que tenemos muchos elementos para pensar que es realmente una carrera más parecida a una maratón, donde hay elementos de resistencia, de perseverancia, de aguantar, de mantenernos firmes. Y yo creo que en el mensaje del Señor a la iglesia en Filadelfia eso se ve, que la vida cristiana es una maratón y que el premio no se lo dan a los que corren bien los primeros 100 metros, sino a los que quizá no corren tan rápido, pero perseveran. Vamos a tener la lectura en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia era una iglesia que estaba en lo alto de un montecito, no muy lejos de Sardis, y fue fundada por el rey de Pérgamo en el año 190 a.C. Él tenía mucho afecto por su hermano, el rey Eumenes II, de ahí la Filadelfia, ¿no? Amor entre hermanos. Vamos a ver varias cosas esta mañana, pero la idea que quiero que veamos, la idea central, es que una fe que prevalece es una fe que se basa en el Dios de la Biblia, una fe comprometida y una fe que espera la llegada de Cristo. Esto es un resumen de todo lo que quiero hablar. Mirad la presentación, ¿no? Cuando aparece la primera parte del texto, ¿no? El Señor Jesús dice, ¿esto dice quién? El Santo. Y Él se presenta. ¿Por qué? Porque Él quiere que cimentemos nuestra fe en quién es Él. Luego veremos qué significa la fe. La fe es un compromiso total. Permanece, persevera, retén lo que tienes. Y luego vamos a ver que debemos alimentar nuestra fe con un alimento muy completo. La esperanza inminente. Vamos a ver el primer punto. Cimenta tu fe en el Dios de la Biblia. Si un edificio está basado en cimientos inestables, ¿cómo será ese edificio? Será un edificio que se tambalea, ¿verdad? Ahora trasladad eso a la fe. Si tu fe en el Señor Jesús se basa en PowerPoint de gatitos y de, esos PowerPoint cristianos tan horrorosos que hay por ahí, ¿habéis visto alguno? ¿Habéis tenido la oportunidad de sufrir algún PowerPoint cristiano? Yo directamente los borro o le mando un correo en réplica, por favor, no me hagas esto nunca más. Si tú basaras tu fe en PowerPoints cristianos, con alitas, con ficheros MIDI horribles, que van sonando una melodía que se repite, tu fe sería una fe inestable, una fe débil, una fe que no es en el Dios de la Biblia, es en un conjunto de cosas bonitas, amables, agradables, una especie de Papá Noel de anuncio de Coca-Cola, pero no es el Dios temible y terrible también del Dios de la Biblia, que es un Dios que tiene el control, la autoridad, no es un Dios, no es un cajero automático ni es un conseguidor de cosas. Es un Dios que tiene planes, propósitos y que controla la creación. Y aquí el Señor Jesús se presenta. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que
abre y ninguno cierra. ¿Por qué el Señor Jesús se presenta? ¿Acaso el Señor Jesús necesita presentación? Quizás somos nosotros los que necesitamos conocer al Señor Jesús. Quizás somos nosotros los que necesitamos saber quién es el que nos habla y que debemos basar nuestra fe en ese Dios de la Biblia. Yo que trato con jóvenes, me doy cuenta que muchos jóvenes quizás sostienen su fe de jóvenes adultos en algunas ideas que sacaron de lecciones para niños. Y parece que no es suficiente. No digo que lo que se le enseña a los niños está mal. Lo digo que es una información adecuada para un niño. Pero tienes que seguir adelante y crecer y progresar en la fe. No puedes contentarte con lo que sabías ayer. Tienes que seguir adelante. Y Dios se ha revelado a sí mismo para que lo conozcamos y para que descubramos que Él es un apoyo real. No es algo flojito, algo licuado. ¿Quién dice que es? Dice que es el santo, el verdadero y el que abre. Vamos a pensar en estos tres títulos con los que el Señor Jesús se presenta a la iglesia de Filadelfia. El santo nos habla de su pureza, de su amor por la limpieza, la verdad, odio a la mentira, aborrecimiento a la injusticia. El verdadero, qué importante, ¿no? En este mundo donde tanto se miente. No hay mentira en Él y sus promesas se cumplen, sí o sí. Cuando Él habla verdad, no es que hable la verdad, es que Él es la verdad. Por lo tanto, debemos de prestar mucha atención a Dios, porque todo lo que Él dice es cierto 100%. No podemos decir, bueno, está exagerando, ¿no? El que abre y ninguno cierra. En la antigüedad en el palacio había un puesto de responsabilidad que era el que tenía las llaves, ¿no? Era siempre un hombre de confianza. Él, en los palacios que tenían muchísimas habitaciones, cámaras, pues esta persona se dedicaba a contratar el personal y también a administrar todo aquello. No está diciendo que Jesús simplemente sea un mayordomo, está diciendo que Jesús tiene la autoridad en el reino, tiene toda la autoridad para administrar los asuntos del reino. No es simplemente cualquiera, ¿no? Y ahora me gustaría que pensaran en estos tres atributos: el santo, el verdadero, el que abre y ninguno cierra. ¿Cómo te ayudan esos atributos, esos títulos, a relacionarte con Dios? ¿Podrías ponerlo en práctica mañana en tu vida de oración? Piensa en ello. Vamos a dejar las notas en internet, así aprovecho y hago publicidad de la página web, suancesvive.org, para que lo podáis leer y luego podáis utilizarlo en vuestro devocional, en vuestra vida de oración. ¿Cómo te ayudan estos atributos a adorar a Dios? Yo me acuerdo de un hermano que decía que adoración es admiración. Me gusta mucho esa expresión. Adoración es admiración. Es así. Adorar es admirar. ¿Qué hacía la gente? ¿Habéis visto esos vídeos antiguos de las chicas, ahora señoras respetables, cuando venían los Beatles a España, ¿no? Esos ataques de histeria colectiva. Los Beatles son lo mejor que hay. Ahora nos parece melenudos sin nada que hacer. Adoración, la adoración que siente alguien por una figura de la música. Adoración es admiración, es reconocimiento de su grandeza, de su belleza. Y nosotros cuando adoramos a Dios lo estamos admirando. Pero claro, para admirarlo hay que conocerle. ¿Y cómo vamos a adorar sin conocer? Por eso el Señor Jesús se presenta. Esto lo dice el santo. Este soy yo y yo quiero que tú sepas quién soy yo, para que puedas conocerme, para que puedas adorarme, para que puedas servirme, vivir y relacionarte conmigo. Y para que cuando venga el momento malo, que aquí se habla en el texto, tu fe esté cimentada no en un Dios cajero automático y no en PowerPoint cristianos, sino en el Dios real de la Biblia. Un Dios que tiene absoluto control. Y en ese Dios, cuando todo se derrumba, yo puedo estar tranquilo y seguro. Porque todo está fallando, la economía está fallando, la salud está fallando, la familia, el asunto emocional está fallando, pero mi Dios es inconmovible y yo puedo confiar en ese Dios. Por eso es tan importante que conozcamos a Dios y que prestemos mucha atención a cómo Él se revela. Lo siguiente que vemos es que debemos vivir nuestra fe como un compromiso total, no a medias. Cuando yo era joven,
Yo conocí al Señor con 18 años. Pero no fue una conversión de estas dramáticas, sino más bien de estas conversiones que no aparecen en los libros de biografías cristianas. Porque fue una conversión, si podemos decirlo así, ¿no? A medias. Creía y dudaba. Creía y tenía un pie en la iglesia y tenía otro pie en el mundo. Y seguía atado a mis locuras juveniles, a mis fiestecillas. Yo siempre digo que el botellón lo inventamos nosotros, de mi generación, no es algo nuevo. Esto ya empezó tiempo atrás. No le llamábamos botellón, le llamábamos emborracharse hasta caerse muerto. Era otra... Pero ese título no tenía mucho predicamento. Y yo recuerdo que venía de un congreso de asambleas de hermanos que tenemos en Andalucía el 1 de mayo, y ahí me había comprado un librito que se llamaba Piensa en tu futuro. Es un librito que te llama a pensar en las cosas importantes. Y yo creo que el cristianismo y el compromiso comienza con plantearse seriamente las cosas, con pensar quién es Dios, qué espera de ti y qué te espera el futuro. A veces se ha acusado a los cristianos de estar tan pendientes del más allá que descuidan el más acá. Pero no es así. Cuando tú estás muy pendiente del más allá y cuando tú sabes que lo que haces aquí repercute en lo que te va a pasar más adelante, te tomas muy en serio cómo vivir ahora. Porque tú sabes que tu proceder en estos días va a repercutir de tu disfrute o de tu destino eterno. Así que más vale pensar no solo en el más allá, sino que lo que hacemos ahora tiene su repercusión, tiene una repercusión muy importante. También la vida cristiana, el Señor yo creo que no la ha diseñado para vivirla a medias, como yo la vivía, como jovencito cristiano con un pie en cada lado. Yo cuando tenía un pie en cada lado yo pensaba, leía mis biografías misioneras, o iba a una predicación que me gustaba mucho, salía cardíaco, salía emocionado, perdido, ¡qué maravilla! Pero luego, después de unos días, yo pensaba, esto no funciona para mí. Debe ser que hay dos categorías de cristianos. Está el supercristiano y luego estamos el vulgo, ¿no? La masa, los demás. Y se ve que yo no he tenido la suerte de nacer en la realeza cristiana, ¿no? En estos tíos tan espirituales, estos chicos y estas chicas tan espirituales que están siempre gozosos, siempre fieles, y yo soy de los pringaillos. ¿Sabéis qué ocurre? Que la vida cristiana no está diseñada para vivirla a medias. El Señor te pide un compromiso total. Y cuando tú pones tu corazón y das un paso de fe, de decir, Señor, me fío de ti, porque al final de lo que se trata es si te fías o no te fías del Señor. Al final se reduce a eso. Yo con los jóvenes se lo digo. Algunos empiezan a preguntar que si esto, que si lo otro, que cuánto está permitido, que no sé. Y al final se trata si te fías del Señor. Si te fías del Señor, vas a dar pasos de fe. Y la vida cristiana está pensada para ser disfrutada y vivida como un compromiso completo. Yo conozco tus obras, le dice el Señor a Filadelfia. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Me gusta esa descripción. La vida cristiana yo creo que es heroica. El otro día estaba reflexionando sobre eso. Tiene todos los elementos del heroísmo. Hay abnegación, hay sacrificio, hay valor, hay perseverancia, hay gestos de grandeza. La vida cristiana es maravillosa. Es para vivirla así y disfrutarla. Sí, con momentos de zozobra, con momentos de caída, pero con momentos gloriosos y con una esperanza muy grande en el corazón. El Señor le dice a la iglesia en Filadelfia que, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Me encanta esto, me encanta. ¿Por qué? Porque son muy fieles, aunque quizás sean muy pocos. Es fácil ser fiel cuando las cosas van bien. Es fácil ser fiel cuando la iglesia es boyante, la alabanza es gloriosa, es maravillosa, los hermanos son simpáticos y tú vas a la iglesia y nunca oyes problemas porque todo va bien. Los pastores dicen, no hace falta que ofrendéis, chicos, ya tenemos suficiente. Eso es maravilloso, todo va bien, todo va estupendo. Ahí no hace falta ser fiel, no hace falta morir a uno mismo. Pero esta iglesia no era así. Las cosas iban mal, tenían problemas con movimientos heréticos, que luego veremos.
Eran pocos, había persecución y el futuro no pintaba nada bien. Pero ahí estaban, fieles, fieles. Pase lo que pase, de aquí no me muevo, aquí me ha puesto el Señor y yo voy a defender mi territorio. El día que haga calor o el día que haga lluvia, yo estoy ahí firme. Yo estoy ahí firme. Hay un chiste que llevo contándole a los niños desde que estaban en la escuela dominical. Ya de mayores ya me aborrecen el chiste, pero me hace mucha gracia y es más, voy a sacar hasta lecciones espirituales. Dicen que, si me lo permitís, dicen que un elefante se quedó dormido en un hormiguero. Cuando se despertó estaba totalmente lleno de hormigas. ¿Y qué hizo el elefante? Empezó a menearse, trompazo para un lado, trompazo para otro, hormigas saltando para un lado, hormigas saltando para otro, y al final se le quedó una hormiga colgando del cuello. Y las demás gritaban, ¡ahógalo! ¡ahógalo! Y ahora viene la lección espiritual, si me lo permitís. No importan cómo sean nuestros enemigos. Los cristianos tenemos grandes enemigos y grandes retos. ¿Eso nos va a asustar? ¿Vaya a permitir que os asusten enemigos e incertidumbres, desafíos? Pues como en el chiste de las hormigas, no. Pero si pasamos del chiste de la hormiga a algo más serio, como es la iglesia en Filadelfia, a ellos no les asustaban los enemigos, ni siquiera el riesgo de perder la vida. Ellos estaban aquí porque Dios les había puesto ahí y iban a pelear hasta el último hombre, hasta el último creyente. Y la pregunta es, ¿eres tú fiel? Esta es una pregunta para responderte en tu cuarto a solas. ¿Soy yo fiel? ¿Cómo soy de fiel? ¿Hay un barómetro de fidelidad, como los test del pronto? ¿Cuánto soy de fiel? ¿Puedes examinarte a ti mismo y verte delante de la palabra de Dios y ver cómo estás? ¿Soy yo fiel? El Señor les dice, eres fiel, mantente firme, porque esto es una maratón. Aquí hay que perseverar, así que hay que mantenerse firme. Esto nos enseña mucho del ánimo que tenemos que tener. El ánimo es muy importante. Me gusta mucho el programa este del último superviviente. ¿Lo habéis visto? El tipo este que come asquerosidades, que se come insectos vivos y... Bueno, no, perdonadme, ¿vale? Pero el tipo es un soldado de las fuerzas especiales y las pasa canutas. O sea, realmente lo pasa mal. Está en una cueva que dices, tú, este hombre va a morir. Yo pienso, ¿su mujer verá los programas? Porque yo creo que no, porque si no, no los haría. Y el tipo, hay una cosa que dice, es muy importante el ánimo, ¿eh? El ánimo lo es todo. No podemos perder el buen ánimo. ¿Está la cosa mala? Los dominicanos dicen que puede estar mal, muy mal, o puede estar chupando un cable. Cuando dice, está chupando un cable, es que, eso me lo dice un amigo, es que estás fatal. ¿Cómo estás, hermano? Estoy fatal, estoy chupando un cable. Pues eso está fatal, eso ya está en la última. Está chupando un cable. Pero el ánimo no lo puedes perder. Tú no puedes permitirte perder el ánimo. Mantente firme. Es una cuestión de actitud. Es una cuestión de fe. Dicen los soldados, rendirse nunca, retroceder jamás. Para eso estamos, para eso nos ha puesto el Señor. Tenemos una lucha grande y es una lucha contra el sueño espiritual. A nosotros nos gustan las luchas espirituales. Cuando se habla de lucha espiritual, muchos creyentes piensan en espíritus moviendo los cuadros de la casa o apagándote y encendiéndote la luz, como si eso a Satanás le fuera a conseguir algún tipo de beneficio. La lucha espiritual real es una lucha para que te desanimes, para que dejes de ser fiel, para que abandones la fe, para que dejes de ser... Esa es la lucha espiritual. Una lucha contra el sueño espiritual. Por eso dice tantas veces el Señor, velad, velad, que os quedáis dormidos, que te estás quedando dormido. Despierta. Y despierta significa sigue activo espiritualmente, buscando al Señor, relacionándote con el Señor. El Señor Jesús no se tomó un solo día de vacaciones. Él decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Yo conozco a creyentes que a veces dicen, bueno, me voy a tomar un tiempo. ¿Cómo? ¿Un tiempo de qué? ¿De vacaciones espirituales? No, ¿y por qué no vienes a la iglesia? No, es que me estoy tomando un tiempo de descanso. ¿Dónde viene eso en la Biblia, hermano? ¿Descanso de qué? Si lo que tienes que hacer es no quedarte dormido. Si la lucha es contra el sueño.
Y así te dedicas a cabecear, saltarte una reunión, luego dos, luego pasa un mes y luego, madre mía, qué pereza, volver a la iglesia. Y poco a poco te vas apagando y te vas desinflando como un muñeco de estos aerostáticos. Aquí también hay una lucha contra la falsa doctrina que aparece aquí y que hay que mencionar aunque sea de pasada. Dice el versículo 9, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Como veis, el Señor tiene pocos pelos en la lengua. A estos falsos hermanos, algunos le llamarían hermanos, el Señor Jesús le llama sinagoga de Satanás. A los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. No voy a entrar en detalles de la falsa doctrina, pero sí dice la Escritura que conforme se acerca el fin, aumenta la falsa doctrina, aumenta la cizaña, la levadura. Falsa doctrina es todo aquello que no tiene en su centro la obra y la persona del Señor Jesús. Es decir, el centro, el énfasis está en cosas. Puede ser un don del Espíritu Santo. Y hubo hace muchos años que había hermanos que, bueno, lo más importante era ese, un determinado don del Espíritu Santo. Y si tú no tienes eso, bueno, lo mismo ni eres creyente. Pero es que podemos incluso coger algo bueno, una doctrina sana, y hacerle el centro de nuestra fe. Por ejemplo, el bautismo después de haber creído. Eso es correcto, ¿verdad? Bien, después de haber creído en el Señor Jesús es cuando tienes que bautizarle. Y ahora, imaginad que hacemos eso el centro de la doctrina. Es que esto es lo más importante. Y un domingo tras otro los pastores estamos, esto es lo más importante. Y mirad, hermanos, las iglesias se dividen en dos. Los que bautizan niños y los que no bautizan niños. Y vamos a hacer folletos solo sobre ese tema. Y vamos a predicar eso, porque esto es lo más eso es falsa doctrina. Has cogido una buena doctrina, pero la has hecho el centro. Y el centro solo puede ser ocupado por la obra y la persona de Jesucristo. ¿Quieres saber cuál es una falsa doctrina? Ve dónde está el énfasis. Bueno, esto se puede desarrollar mucho más, ¿ok? Pero solo son unos apuntes. Y por último, alimenta tu fe con una esperanza inminente. Ahora que nos meten anuncios de comida, ¿no? y nos están preocupando mucho, cuidado con tu alimentación. Hay un alimento que no puede faltar en tu dieta y es la esperanza en la segunda venida de Jesucristo. Si este elemento no lo tienes, te faltan vitaminas espirituales. Te van a bajar las defensas y vas a coger algunas enfermedades. El Señor Jesús se lo dice muy claramente, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Sabéis qué pasa? Que a veces se han formado guerras y discusiones, yo creo que a veces estériles, sobre el tema de profecía, que hemos pensado que los creyentes estamos peleados entre nosotros. Por lo tanto, no vamos a hablar de profecía. Esto es como no hablar de la suegra. No hablamos de la suegra porque vayamos a que tengamos problemas. No, pues no hablemos de profecía. No, hermanos, de esto no, que acaban volando las sillas. En el fondo, yo creo que todos los creyentes estamos de acuerdo. ¿Conocéis algún creyente que no crea en la segunda venida? Que diga, no, hermanos, yo creo en la primera venida, la primera sí, la segunda, yo no conozco ningún creyente bíblico que no crea en la... Puede haber matices, pero la segunda venida sí creen. Y la pregunta es, ¿tú crees en la primera venida? Hombre, ¿cómo negarla? Hay elementos históricos y de todo tipo y bíblicos que despejan fuera de toda duda que el Señor Jesús, que es Dios hecho hombre, vino a este mundo. A esto le llama la Biblia el misterio de la piedad, que es asombroso. Dios se acercó a nosotros. Y ahora la pregunta es, si tú crees en la primera venida con tanta seguridad, ¿crees en la segunda venida? La respuesta debe ser sí, con la misma certeza. Yo creo en la segunda venida. El Señor viene pronto. Aquí dice, vengo pronto. Y el Señor nos ha enseñado a orar. Venga a nosotros tu reino. ¿Cuánta repetición, verdad? ¿No será que es algo importante? Que cada vez que oremos tengamos en mente que el Señor Jesús va a volver por segunda vez. No es una repetición, es un énfasis. Esta esperanza me vais a permitir que yo le llame el Red Bull de la fe. No quiero hacer publicidad. Esto vitaliza tu fe. Esto te llena de ánimo. Si yo dijera, el Señor Jesús, hermanos, me ha mostrado, no lo voy a decir, Si alguien se despierta en este momento y escucha una parte de la frase, cuidado,
que el martes a las 7:30 va a volver. ¿Qué pasaría? El martes a las 7:30, ¿vale? Tú tenías una cena el miércoles, olvídate de la cena. Oye, el jueves te tocaba pagar la hipoteca y tú no sabes exactamente. No, pero el martes a las 7:30 el Señor Jesús viene, que lo sé yo, ¿eh? Bueno, aquí sería una revolución, nos volveríamos todos locos. Seguramente empezaríamos a hacer llamadas de teléfono, madre mía, a hacer cosas. Y si estabas viviendo de una forma que no le agrada al Señor, dirías, este es el momento de limpiarme de ciertas cosas y empezar a vivir en santidad. La segunda venida es un elemento saludable que tenemos que tener siempre, siempre presente. Recuerdo una vez en Hortaleza, salíamos a repartir folletos los sábados y me encuentro con un hombre que me dice, yo soy cristiano como usted, lo creo todo, Jesús es el Señor, la muerte en la cruz, me empieza a recitarme ahí doctrina y me dice, también creo la segunda venida el día de domingo. Y yo, ¿cómo? Sí, mi pastor me ha enseñado que el Señor Jesús va a volver el día de domingo. ¿Por qué? Porque es el día del Señor y va a volver el domingo. Yo pensé, este pastor le ha dicho a su gente, el Señor vuelve el domingo, así que no faltes al culto, ¿eh? Y el tipo, debe de funcionar. Pues tú le dices eso, aunque es mentira, bueno, no lo sabes, porque es que no lo puedes saber si va a volver el domingo o el miércoles. Pues diría gente, no, me quedo en la cama o voy al culto. Más vale que vaya al culto, ¿eh? El Señor Jesús va a volver y esta esperanza alimenta tu fe. Los orientales dicen que la historia es circular. A esto le llama, hay una palabra en sánscrito que se llama samsara. Es la rueda de nacer, vivir, morir, reencarnarte y otra vez a lo mismo. Y lo dibujan así, hay dibujos por ahí de la rueda se llama la rueda de la reencarnación o el ciclo de la vida, le llaman los tibetanos. Según la revelación bíblica, la historia no es circular, es lineal. La historia tiene un comienzo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y tiene un final. Ven Señor Jesús. Si la historia fuera una carretera, sería una carretera que acaba y empieza algo nuevo, algo diferente. Y ese fin es el fin de la maldad humana, el fin del gobierno humano, en el que Cristo va a ocupar el lugar que le corresponde y que todo hijo de Dios anhela. ¿Qué es lo que anhela todo hijo de Dios? Ver a Jesucristo gobernando en el mundo. Cuando el creyente ve a Jesús ver ocupar el lugar que le corresponde, que es un lugar de poder político, un lugar de dominio absoluto, un lugar de administración, dirá, gracias Señor, por fin estás en el sitio que te mereces, porque tuyo, ¿qué es? El reino y el poder y la gloria. Jesús merece ocupar el lugar de dominio, de poder. El reinado es suyo. Y cuando Cristo ocupe su lugar en la tierra, las naciones van a experimentar un río de bendiciones como jamás se ha visto. Dice la Biblia que el reino de paz y prosperidad de Salomón era un tipo, o un anticipo, por decirlo así, de lo que Jesús venía a hacer, pero a lo grande, a lo grande. Un mundo sin guerra, sin hambre, sin maldad, sin malvados que se salen con la suya. ¿Estáis hartos de malvados y de corruptos que se salen con la suya? Si vivierais en África sería peor, estaríais mucho más hartos. Y en otros lugares del mundo vuestra desesperación por ver ese día sería mayor. C.S. Lewis decía que vivir en un internado inglés le había preparado para la vida cristiana. Porque estaba ahí el pobre sufriendo las penalidades de un internado inglés, aquello tenía que ser, no sé. Y dice, y esperábamos cada día el primer día de vacaciones, pero con una desesperación, dice, y aquello, dice en su autobiografía, Cautivado por la alegría, dice, aquello me preparó para la vida cristiana. Nosotros debemos vivir así. Esto que voy a decir no es una herejía, es bíblico. Todavía no hemos experimentado toda la salvación. No quiere decir que Jesús no la haya ganado, Jesús la ha ganado toda, pero hay aspectos futuros de la salvación que todavía no hemos experimentado. Ya están ganados, ya son nuestros, pero experimentarlos todavía no lo hemos experimentado. Vamos a experimentar la resurrección. ¿El Señor Jesús pagó por la resurrección? Pagó, es nuestra. ¿La habéis experimentado todavía? No, pero la vamos a experimentar. ¿Deseáis resucitar? Los que estáis más mayorcitos, que estáis... María que me decía, tengo la tensión que los médicos
no dan con ella. Los que duele la rodillita, la caderita, los que estáis en la resurrección, olvidaros de eso. Y eso son migajas. La resurrección son migajas. El centro es Cristo Jesús ocupando el lugar que le corresponde en la historia. Cristo desvelado para gloria y honra suya, para admiración de todos los creyentes y para humillación de aquellos que se resisten a doblar su rodilla. El texto termina diciendo y animándonos a anhelar esos días, a esperarlos, a desearlos, pero sobre todo a vivir de tal manera que el Señor nos encuentre fieles. Retén lo que tienes. Hay una advertencia final que dice algo así como: tranquilos, yo os cuido. Esto no lo dice así literalmente. Conforme se acerca el fin, las cosas se ponen feas. Esto lo enseña la Biblia. La Biblia dice que los últimos días, lo digo por si escucháis a alguien por internet, los últimos días comenzaron con la resurrección de Cristo. Y esto, si lo leéis bien en la Biblia, dice con mucha claridad que en estos últimos tiempos Dios nos ha hablado en el Hijo, o por el Hijo, dice Hebreos. Estos son los últimos días. Y conforme se acerca la venida del Señor Jesús, el mundo se convulsiona. Ocurren cosas que llenan de temor el corazón de los hombres y las mujeres. Y el Señor Jesús dice que aquí viene una hora de prueba sobre los moradores de la tierra. Me gusta mucho esta expresión, los moradores de la tierra. Jesús habla de los no creyentes como los moradores de la tierra. ¿Por qué? Ellos son como la mujer de Lot, solo ven la tierra. Sus esperanzas y sus metas son horizontales, los moradores de la tierra. Nosotros somos los moradores del cielo. Pero ellos viven apegados a esta tierra que va a ser juzgada por Dios en estos últimos días. Y Él dice, tranquilos, van a pasar cosas feas, están pasando cosas feas, y si pasan cosas peores, no os preocupéis. Yo soy el Señor de la Iglesia. No os angustiéis. Ay, hermano, qué guerras, qué rumores de guerras, que si Ucrania, que si esto, que la crisis, que la cosa está peor. Tranquilos. ¿Quién ha hablado? El santo, el verdadero, el que abre y cierra. El creyente tiene que estar tranquilo. Ahora sale una novela que no sé qué, ahora sale un libro, una predicación de no sé quién que dice... El Señor nos ha llamado a estar tranquilos y confiados en Él. Hay una promesa aquí. El mundo se desmorona, pero Él tiene algo nuevo preparado. En ese algo, la nueva Jerusalén, en ese templo vamos a estar nosotros. Y Él dice, tú no te vas a apartar de ahí, porque tú eres mío. Y en esa seguridad podemos estar. Mira, hay cosas que te pueden quitar, te pueden desahuciar, te pueden bloquear la cuenta, puedes perder la salud, pero hay cosas que ni el diablo, ni los bancos, ni el mundo te pueden quitar. Y es tu posición en Cristo. Eso nadie lo puede tocar. Si eres creyente, si eres hijo de Dios, eso nadie te puede hurtar, ni te puede robar, ni te puede devaluar tu posición en Cristo, tu salvación, tu herencia y tus promesas. Él nos cuida. Cimenta tu fe en el Dios de la Biblia, no en un falso Dios.